nosotros somos hijos de los hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad. Lo que hoy es México pertenece a una de las 6 civilizaciones más antiguas con origen autónomo en el planeta. Con Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac, somos parte de las civilizaciones madre del planeta. Dentro de las 6 civilizaciones con origen autónomo, cada una de ellas produjo pirámides. Es algo sorprendente que sin ponerse de acuerdo hicieron pirámides. En segundo lugar está Egipto con 110 pirámides descubiertas hasta hoy en día. Y sin embargo, en el Anáhuac solamente en México existen 189 zonas arqueológicas que tiene el INAH abiertas al público. Y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego entonces somos la civilización que ha construido más pirámides en la historia de la humanidad. Y si lo vemos desde un punto de vista descolonizado, estas formidables construcciones no fueron ni fortalezas, ni centros ceremoniales, ni centros habitacionales. En cambio fueron centros de investigación y de estudio de la mecánica celeste, de las matemáticas y fundamentalmente de las posibilidades energéticas que el ser humano tiene a partir de su conciencia total. Monte Albán hunde sus raíces en 500 a.C., que comenzó a construirse, y desgraciadamente es totalmente desconocido para el común de la gente que viene a las zonas arqueológicas a ver nada, porque como no saben la historia antigua de México, no es su culpa, porque el sistema educativo excluye los 7500 años de historia ancestral nuestra y casi entran a partir de los mexicas y la conquista. La gente no sabe para qué se usaban estos sitios que los remiten a ser centros ceremoniales, pero indiscutiblemente aquí se trabajaban cosas tan importantes como la mecánica celeste y lo que hoy llamamos física cuántica. Esto nos invita a hacer una reflexión profunda sobre este patrimonio cultural que es fundamental, no solamente por su antigüedad y su importancia, sino porque es el más importante a nivel del planeta, como una civilización que fundamentó su desarrollo en la sabiduría, la ciencia y el conocimiento. Vamos a hacer un ascenso a Monte Albán. Vamos a llevar a un grupo de personas en un taller que se llama La Sagrada Montaña del Jaguar, donde vamos a interpretar o tratar de referirnos a este lugar desde un punto de vista descolonizado que nos permita acercarnos un poquito más, con mayor inteligencia, con mayor lucidez, a la herencia ancestral de nuestros viejos abuelos. Nos dejan su libro, ahora son los dueños de este continente, nos cortan la lengua si hablamos nuestro idioma. Estos son los... Hay fuentes que dicen que comenzó la agricultura en el año 6000 a.C. con la invención del maíz, que es algo muy importante porque las demás civilizaciones domesticaron una planta que va a ser su grano fundamental. Nosotros inventamos el maíz. El maíz no es una planta natural, es creación humana. Y hay ahora, por estudios que se han hecho aquí en Oaxaca, que se remonta el maíz al año 8000 a.C. Entonces somos tan antiguos como Egipto y Mesopotamia. Hasta hace poco se suponía que la cuna del maíz era Tehuacán, Puebla, con 6000 a.C., pero ahora ya se demostró que se encontró Teocintle en transformación para hacer maíz aquí en el valle de Díaz Ordaz del año 8000 a.C. Entonces estamos en un proceso de 7500 años, desde la invención del maíz, vámonos cortos con el año 6000 a.C. a la invasión europea en 1519, entonces son 7500 años. Ahora, ¿cómo ubicar en esos 7500 años este lugar? Bueno, diríamos que hay un periodo formativo preclásico que va del año 6000 a.C. al año 200 a.C. Es un periodo que comienza con que éramos cazadores, recolectores, y vamos a ir trabajando la creación del conocimiento a partir de la observación, la síntesis y la sistematización, no solamente inventando el maíz, sino fundamentalmente la milpa.
La milpa es el detonante. Si ustedes ven todo esto, es gracias a la milpa, porque la milpa permite que un individuo, por lo menos un solo individuo, trabajando 40 metros por 20, sembrando chile, calabaza, frijol y maíz durante 4 meses, tiene el alimento básico para darle a su familia de comer durante todo el año. Entonces, si no hubiera habido milpa, no hubiera habido estos lugares maravillosos. Ahí es donde se da la pirámide de desarrollo humano tolteca. Es una pirámide que en su base está el sistema alimentario, después sigue el sistema de salud, luego el sistema de educación y luego el sistema de organización. Encima de esos 4 sistemas que son la base y sustento para el mundo, para mantener la vida, sigue un sistema que es religioso. Encima de ese un sistema filosófico y encima de ese un sistema científico. Entonces esa pirámide de desarrollo que va a ser, imagínensela de manera tridimensional, ¿no? Pero además tiene tiempo y espacio, porque esa misma pirámide no es lo mismo en el preclásico, que en el clásico, que en el posclásico. Entonces cuando a mí me dicen, oiga maestro, ¿había sacrificios humanos en el Anáhuac? ¿En qué época? ¿No? Porque estamos hablando de 7.500 años. Entonces, periodo preclásico formativo, la cultura representativa es la llamada cultura olmeca. Olmeca en náhuatl es Olin, movimiento, Mecatl, medida, el pueblo que midió el movimiento, ¿no? Olin, movimiento, Mecatl, medida. Y es un periodo formativo en el que se van a dar las bases ya para el año 1500 a.C., ya comienza con mucha fuerza a encontrarse la presencia olmeca en el Anáhuac. Ahora, no eran los olmecas, es también un equívoco, es una fase olmeca para todo el Anáhuac, ¿no? Porque en 1940 se inventaron los olmecas y de repente dijeron, no, pues son Veracruz y Tabasco, pero empezaron a observar en las nuevas excavaciones olmecas por donde quiera. Ese es el periodo preclásico. Y luego el periodo clásico, que es del esplendor, va del año 200 a.C. al 850. Es un periodo de más de 1000 años en el que hubo un esplendor como nunca ha habido en la Tierra. Somos la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Eso es justamente lo que no quieren los colonizadores, desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim, que nos enteremos. Porque ya lo hicimos. No estamos hablando de una utopía, ¿no? Aquí se logró el más alto grado de desarrollo humano para todo el pueblo, porque las élites siempre han vivido bien desde la época de las cavernas hasta nuestros días. Pero para todos los hijos de la CONASUPO, darles un nivel de vida alto, solamente se logró aquí. Además, en un periodo en el clásico que no hubo guerras, y ustedes van a saber por qué. Entonces, este periodo es muy importante y es donde se florece la Toltecayotl. ¿Qué es la Toltecayotl? Si pensamos en la India o en China, que son tan antiguos como nosotros, los comenzamos a entender por su pensamiento filosófico. No es posible llegar a estos sitios y pensar que lo hacían para adorar al viento y al agua. Aquí había un pensamiento filosófico que creó toda esta estructura, movió la materia en base al espíritu. Entonces, ese pensamiento se llama Toltecayotl, y la Toltecayotl va justamente desde la alimentación hasta la trascendencia espiritual de la existencia, ¿no? No todos los pueblos, como todas las personas, lograron este mismo nivel, pero algo sucedió en el 850, algo misterioso, que al mismo tiempo, desde Nicaragua hasta Canadá, los que habitaban estos sitios, que no eran ni fortalezas, ni palacios, ni centros ceremoniales, al mismo tiempo los destruyeron y los abandonaron. ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos. ¿Cómo lo hicieron? Tampoco. ¿Y a dónde se fueron? Tampoco. Ese es el gran misterio del Anáhuac, no la conquista. El problema de nosotros es la partida de nuestros venerables maestros y no la llegada de los conquistadores. Como diría la PGR, en una acción concertada, se fue, pero se fueron todos. Es que hay una serie de teorías que hubo esto, el otro, pero no pudo haber sido desde Nicaragua hasta el norte de los Estados Unidos. Tolteca no es una cultura, es un grado de conocimiento. Los toltecas son los hombres y mujeres que trabajan, los artífices, ¿no? Los artífices. Y la Toltecayotl es el conocimiento de estos artífices. Tolteca,
Yotl. Yotl es una partícula en náhuatl que quiere significar la esencia, lo vital. Miguel León Portilla dice Toltecayotl, los saberes y las instituciones de los toltecas. Otros decimos Toltecayotl, el arte de vivir en equilibrio, ¿sí? Entonces, la Toltecayotl se ejercitaba en estos lugares que se llaman Toyán, no zonas arqueológicas, no es Toyán. Y del Toyán, entonces se entiende Toltecayotl y Tolteca. Entonces si estuviéramos en Chichén Itzá, serían mayas toltecas. O si estuviéramos en el Tajín, serían toltecas totonacos, ¿no? Bueno, entonces hubo un corte brutal en el 850, más o menos, y se abandonó este sitio. Y comienza la tercera fase que se llama, del 850 a 1521, que se llama periodo posclásico decadente, el doctor Alfredo López Austin, que lo logra sistematizar mucho en lo que llama el estado suyano. Es decir, toda esta hegemonía que habían tenido los toltecas, que era una hegemonía de conocimiento, los pueblos en el posclásico, al irse los maestros, comenzaron a degradar la sabiduría. Imagínense una escuela primaria de 18 grupos, donde el director los manda a llamar urgentemente a los maestros a la dirección, a una junta, a las 11 de la mañana, y les pide que los alumnos se pongan a hacer su trabajo, que les dejen el pizarrón hasta terminar la jornada. ¿Qué pasa en media hora en esa escuela? Es un rock and roll, ¿no? Pues eso es lo que nos pasó aquí. Entonces muchos grupos, muchas culturas quisieron retomar la hegemonía tolteca, pero por las armas, ¿no? Y entonces comienzan las guerras, comienzan los linajes, comienza la línea de autoridad, no por el conocimiento, sino por un linaje familiar, comienzan las delimitaciones territoriales, las guerras, en fin, lo humano, ¿no? Lo humano. Entonces, pero fíjense una cosa muy importante, esta decadencia es filosófica, no es cultural. Y aquí hay que ser muy precisos porque el ejemplo para entender esto es que si nos fuéramos al año 1519 en Tenochtitlan, la calidad de vida de un tenochca hijo de la Conasupo con un madrileño de 1519 o un parisino no tiene comparación en alimentación, en salud, en educación y en organización. Ustedes pueden ver el templo mayor de Tenochtitlan, había dos templos encima de la pirámide. En la tradición de la Toltecayo debería estar uno a Tlaloc y otro a Quetzalcóatl. Bueno, en Tenochtitlan está el de Tlaloc, pero el de Quetzalcóatl, a Quetzalcóatl lo bajaron en un templo más pequeño enfrente y subieron a Huitzilopochtli. Y de los 4 Tezcatlipoca, el rojo, el negro, el blanco y el azul, los mexicas quitaron a Tlaloc y subieron a Huitzilopochtli. Entonces, esa transgresión materialista del mundo de la náhuatl va a tener sus consecuencias justamente con la llegada de los españoles. Y hay unos pueblos como los mayas, los purépechas, que no transgredieron la Toltecayotl y fueron los que enfrentaron mejor la invasión. Y es interesante ver en el mapa cultural de hoy de México que los pueblos que no transgredieron la Toltecayotl y que la mantuvieron hasta el último instante son los pueblos que tienen actualmente mayor resistencia cultural a la invasión. Esta tierra siempre fue, en tantas lenguas, se supone que había 260 lenguas antes de la invasión aquí, tuvo que haber una lengua franca, esa lengua fue el náhuatl, y el náhuatl clásico, porque había muchos náhuatl hasta la fecha. No es lo mismo el náhuatl de Guerrero que el náhuatl de Veracruz. Náhuatl quiere decir hablar claro, hablar suave. ¿Sí? Esto siempre se llamó náhuatl, y si ustedes leyeran las fuentes verían que desde Hernán Cortés o estos dicen que este es anáhuac y vino una nahuaca, y entonces ellos sí escriben una nahuaca tlaxcalteca, ¿no? Ellos sí escriben eso. Y el dato más fuerte para mí es que después de 3 años que fue un estallido social sin pie ni cabeza de 1810 a 1813, Morelos, que es realmente el que trata de hacer la independencia, no Hidalgo, Morelos va a citar al primer congreso de la náhuatl para dar los sentimientos de la nación. Morelos, ¿por qué no citó al primer congreso de Tenochtitlan o el primer congreso de México?
No, él sabía, porque además era un hombre de letras, o sea, un hombre culto, sabía que esta tierra se llama Anáhuac. Y aún el traidor de Agustín de Iturbide va a crear en 1821 el primer imperio mexicano del Anáhuac. Entonces este es Anáhuac, y más tarde que temprano se va a volver a llamar Anáhuac. Las civilizaciones con origen autónomo del planeta en general utilizaron 3 animales como símbolos filosóficos religiosos: el ave, el felino y la serpiente. En este caso, esta tríada se daba en general con el felino, el ave y la serpiente. Para el caso del Anáhuac se dio el quetzal fundamentalmente, y compartió con el águila, pero el quetzal y el águila es el símbolo del ave. La serpiente en general es la serpiente de cascabel, y el felino es el jaguar. El jaguar va a representar la parte de la tierra, la parte de la materia, y es muy interesante ver que si Monte Albán está representado por el jaguar 500 años antes de Cristo, Teotihuacán va a estar representado por el quetzal a principios de la era. ¿Qué significaba entonces el jaguar para los antiguos anahuacas? La oscuridad, la noche, la fuerza, la materia. Y es lógico entenderlo que los inicios de Monte Albán fase 1, 500 a.C., además de estar presente el estilo olmeca con los llamados o famosos danzantes que tienen cascos olmecas, tendrá una presencia olmeca el inicio de Monte Albán, y recordemos que los olmecas tendrán como animal representativo el jaguar. Ya en el periodo clásico podríamos hablar de la fase 3 de Monte Albán, su abandono. Veremos que tenemos una gran influencia teotihuacana con el tipo de arquitectura talud y tablero muy parecido a Teotihuacán, y este es el tiempo del abandono de Dan y Betye, la montaña del jaguar. Entonces el jaguar será la imagen que llevará lo poco que queda de las piedras labradas en Monte Albán. Siempre encontraremos al jaguar en la cerámica, el jaguar que es pues el símbolo de Dan y Betye, la montaña sagrada de los zapotecos. Y hay un dato interesante, fíjense, cuando los mixtecos corren en el posclásico, invaden el valle y se van, los zapotecos se van al istmo, y los zapotecos corren a los huaves o icots que estaban viviendo en el istmo, los echan a las lagunas, y en el istmo van a reiniciar su universo. ¿Y cómo creen que le van a llamar a su capital? Tehuantepec. Tecuani, jaguar, Tepec, cerro. Entonces Tehuantepec es el cerro del jaguar. Y esta área en la que estamos ahorita, nosotros estamos ahí donde está este edificio rectangular. Este es el edificio del museo. Y entonces esta área apenas está descubierta, el 10% está explorado, aunque el 100% está saqueado, pero explorado nada más el 10%. Ahora, yo quiero que observen algo muy importante, porque nosotros somos una sola civilización, ojo, con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio. O sea, somos tan ignorantes de nosotros mismos que estamos perdidos. Entonces podemos ir a una librería y poder ver un libro que dice el imperio, la civilización maya, y al otro lado un libro que dice la civilización zapoteca y la civilización azteca. No son civilizaciones diferentes. La civilización es la civilización del Anáhuac, que tiene muchas culturas diferentes en tiempo y espacio: preclásico, clásico, posclásico, zona maya, zona altiplano, gran chichimeca. Bien, entonces este lugar va a tener una estructura que la comparten todos los pueblos desde Nicaragua hasta Canadá, que la maestra Laurette Sayorné llamó Quincunce, que es 5, o sea, son los 4 puntos cardinales: una área norte, sur 2,
oriente 3, poniente 4, centro unificador 5, es el quincunce. Pero observen que una pirámide es 1, 2, 3, 4, 5. Y todas las zonas arqueológicas que vayan van a encontrar siempre un patio que puede ser rectangular o generalmente es cuadrado, con 4 edificios a sus costados. Y cada edificio puede ser o una pirámide o un edificio, como Mitla, o como aquí que vemos cuatro grandes conjuntos, o en Teotihuacán se ve muy claro los 4 pirámides. Pero aún en los conjuntos, vean ustedes que entran aquí, hay un patio central y 4 habitaciones. Otra vez el mismo quincunce. Entonces vean que hay un fractal arquitectónico, no solamente en Monte Albán, sino en todas las llamadas zonas arqueológicas Otoyán del Anáhuac. Y lo que sucede es que este edificio, que es llaman el edificio J, que es el observatorio, como todos los observatorios del Anáhuac, rompe con la estructura, con el esquema y con la estructura arquitectónica. Piensan en el de Chichén Itzá, ¿no? Y todos, el de Palenque, por ejemplo, que es un edificio así como una torre exactamente, es muy extraño. Ahora, un dato revelador: si ustedes tiran una línea de aquí al centro de las escaleras hacia allá, van a llegar a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos es un lugar muy importante. Hay una zona arqueológica grandísima del otro lado del río, que la tienen muy encallada, pero es fundamental Coatzacoalcos. Acuérdense que por ahí se fue Quetzalcóatl. Cruzan parte del Golfo y van a salir directamente a Uxmal, y si se siguen derecho en esa misma línea van a alcanzar Chichén Itzá. Y hay otra línea que cruza, que viene del norte, que va a Tula, Teotihuacán, Coatzacoalcos, y se va hacia las zonas arqueológicas de Yucatán, mayas. O sea, hay una X que ustedes verán que aquí hay una X siempre. Entonces, a partir de esta estructura, nosotros vamos a hacer un recorrido diferente, porque nos vamos a ir por la parte norte, vamos a ir a este sitio, y luego vamos a pasar aquí a la parte más importante, que es la parte norte, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para dar la vuelta. Monte Albán tiene, sí, los arqueólogos han dividido en 5 fases, ¿no? Desde que se comenzó a construir hasta que se abandonó. Yo en broma digo que son 6 fases, y la gente me dice, ¿cuál es la sexta? Pues la carretera, el museo, la tienda, los baños, es Monte Albán 6. La fase 1, toda la estructura arquitectónica, todo el plano arquitectónico es el mismo de su abandono. Fíjense, son 1350 años de un proyecto constructivo que se mantuvo. La ciudad de Oaxaca tiene menos de 500 años y ya no sirve para lo que fue planeada. Entonces, imagínense lo que implica traer piedras de 14 kilómetros de distancia. Ya se sabe dónde está la cantera, que es por Ocotlán. Las trajeron cargando, las subieron 400 metros de altura, y no crean que estas piedritas. La fase 1 tiene unos bloques inmensos. Y mantener el proyecto constructivo. Entonces es algo asombroso. Lo único que se hacía es que en un sitio, en una pirámide, se construía otra pirámide encima, y sobre esa otra, pero no se quitaba o se ponía o se hacía un paso a desnivel, no, es el mismo proyecto. ¿Qué implica? Que durante 1350 años este sitio sirvió para lo que lo pensaron. Es la punta de un iceberg. ¿Qué pudo haber sido esa verdad que no caducó? Porque no pudo haber sido de un hombre o de un linaje, que un señor de Sachila se echó sus hongos y dijo al otro día yo quiero ahí, porque a los dioses, y no, ni un linaje familiar, porque hay 2 dichos que lo desdicen. 1, muerto el perro, se acabó la rabia, y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces, este es un proyecto civilizatorio, que es algo muy interesante, pero además no es único, sino es compartido, que ese es algo muy interesante, es comunal, comunitario, desde Nicaragua hasta el norte de los Estados Unidos. Uno de mis maestros fue el doctor Rubén Bonifaz Nuño, y el doctor me decía, Guillermo, si quiere usted entender al México antiguo, olvide
todo lo que sabe. Todo lo que ha aprendido en la escuela, olvídelo. Y solamente comience a construir su propia verdad a partir de lo que usted ve, que es irrefutable, porque ahí está, en piedra, y lo que usted siente. ¿Y qué es lo que yo siento de esto? Lo que yo digo espiritualidad. Pero cuando yo digo espiritualidad, está implícito un concepto judio-cristiano colonizado, porque lo asociamos al Espíritu Santo y a la religión católica en el subconsciente. Pero vamos, yo siento algo que llamo espiritualidad. Y por otro lado veo todo esto. Y entonces esto pues no es ni una fortaleza, ni un palacio, ni todas estas babosadas que dicen. Comenzar por ahí es empezar a descolonizar nuestra civilización, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo hay una estructura al fondo, que es de la fase 1, luego hasta está el estuco del piso, pero fue cubierto y sobre eso se hizo otra construcción, la fase 2, que es aquella que está todavía se ve en piedra, estas piedras, y luego la fase 3, que debió haber sido esto, que fue destruido, y sobre esto. Entonces esta es una gran cala que nos hacen los arqueólogos para que veamos las 3 fases constructivas. La locura es que la fase 1 ya contempla la fase 3 y la que siguiera, o sea, ¿sí? Contemplaba que iban a tener que crecer sin modificar ninguna estructura. Claro. Somos el país del mundo que tiene mayor número de hablantes de la lengua española. Somos los que mejor hablan el español. Y tan es cierto, no que lo dijo una academia, sino lo dice el negocio. Las series gringas se traducen en el español mexicano, porque es el más aceptado. Nunca nos habíamos dado cuenta de que somos la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano para todo el pueblo en la historia de la humanidad. Y son 5 elementos que lo permiten. 1, nos dedicamos a crear conocimiento biófilo. ¿Biófilo? Bios, vida. Conocimiento que enriquece la vida. Porque las otras culturas hicieron conocimiento biófilo, pero también necrófilo. Las armas, todo esto, ¿no? La materia, ¿no? Nosotros no. Segundo, una civilización que durante 3000 años fue a la escuela. Obligatorio, público y gratuito. Eso te va a formar diferente en tu banco genético. 3, no inventamos armas. Hubieran llegado los españoles y los hubiéramos recibido con misiles, porque nuestra inventiva iba para allá. No, nosotros no estábamos en la guerra material, sino en la guerra espiritual. El otro elemento cultural es que vivimos en comunalidad, donde no hubo propiedad privada ni moneda. Este es uno de los avances más grandes de la humanidad. ¿Para qué un pueblo? Porque es una naturaleza humana la de la posesión, ¿no? Pero llegar al consenso civilizatorio por generaciones de no propiedad privada, no moneda, ¿no armas? Y comunalidad. ¿Entiendes por qué somos la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano? ¿Entiendes por qué hicimos esto? Todos lo querían. Así como hoy todos queremos tener dinero, Exacto. Pero no todos lo tienen. Igual, en esos 7500 años todos quisieron la trascendencia espiritual, pero unos se esforzaron más y otros menos. Unos tuvieron más posibilidades que otros. El objetivo era otro. Claro, pero eso es muy importante. Vamos a ver lo que es el quincunce materialmente. Imagínense traer todas estas piedras de 14 kilómetros de distancia, cargarlas 400 metros sobre el nivel del valle y luego hacer este edificio. Fíjense en esta construcción. Y además es importante los puntos cardinales. El norte, que es la muerte, el sur, el oriente y el poniente, ¿no? Entonces fíjense, ¿cómo hay una entrada aquí? Por favor, desplanten este edificio como 3 metros, como Mitla, con paredes de 3 metros hasta arriba. ¿Cómo hay un edificio
en el que entran ustedes, y si dan a la mano derecha, no van a ningún sitio, ¿no? O sea, no es que eran tan tontos los arquitectos que se equivocaron, dijeron, no, ciérrale por ahí, ¿no? Hay una razón. Entonces el camino del conocimiento es a la izquierda, el conocimiento es la muerte está siempre a la izquierda, en la cultura de la náhuatl, ¿no? Y entonces entramos por un pasillo oscuro, porque estos son muros altos, techados, ¿no? Vamos en la oscuridad de la ignorancia, y si desplantan estos muros, van a ver que aquí hay un vano pequeñito, no es una puerta, no hay un dintel, es un vano. ¿Qué es un vano? Algo que, un vacío, no puerta, que entras a otra realidad. Tienes que agacharte y te vas por eso, ese túnel, pasillo túnel, y topas con pared. Tienes que dar vuelta a la izquierda para entrar a la muerte. Y entonces aquí es lo mismo, entramos, ¿sí? ¿Y qué vemos aquí? Aquí vemos otra vez el quincunce, las cuatro rumbos de la existencia, los 4 puntos cardinales, los 4 tezcatlipocas, los 4 colores y el centro unificador, ¿sí? Y quien haya estado aquí entenderá que esto no es una casa habitación, ¿no? Aquí a las 12, 1, 3 de la mañana sopla un viento fortísimo. Vean el tamaño de las puertas. O sea, esto no es una casa habitación. Y entonces le llaman palacios. Que vean cómo se va a repetir el quincunce. 1, 2, 3, 4, su centro unificador, ¿no? Entonces, pues ni modo que fuera el closet y el living room, Tiene una razón. Y luego fíjense, son 4 y su centro 5. Y entonces es como un fractal. Es un fractal arquitectónico que se va a repetir. Y saben, miren, nuestros viejos abuelos decían que el ser humano tiene un punto central que está en el ombligo. Ahí está la energía, el ko. Ko en náhuatl no simplemente es centro, sino es centro energético. Por eso los lugares que dicen Xochimilco, ko es centro energético, es un lugar que tiene una energía especial. México, ¿no? Bueno, del ko a la cabeza está el cielo, está representado por un quetzal y es el espíritu, metafóricamente. Y del ko, porque partieron al ser humano en 2 partes, y del ko a los pies está la tierra, la serpiente, que es la que repta sobre la tierra, que es Coatl, y se refiere al mundo de la materia. Entonces, Quetzalcóatl no es un dios. Quetzalcóatl es un arquetipo filosófico que debe buscar el equilibrio, el ser humano, entre su mundo espiritual y su mundo material. Una forma de definir Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio. Eso es Toltecayot, el arte de vivir en equilibrio. Pero a su vez, hay 2 órganos que exaltan el desarrollo espiritual, que son la mente y el corazón. O sea, el cerebro y el corazón. Y hay 2 órganos que fortalecen al hombre, lo apegan a la tierra: los riñones y el sexo. Como dijo el filósofo mexicano Mickey Lauren, por la manzana que Eva le dio a Adán, es por la que estoy luchando el pan. O sea, la reproducción, los hijos, todo nos aferra a la tierra de manera brutal. Pero también subdividieron longitudinalmente al ser humano en 2 partes. La parte derecha o tonal, que está asociado a lo masculino, al sol, a la razón y a lo concreto del mundo de afuera y del mundo de adentro. Y a la parte izquierda es el nahual o nahuali, que está asociada a la luna, a lo femenino, a la intuición y al mundo abstracto. Tonal, nahual.
¿A qué se referían los tlamatinines con tona? Energía. Tona es energía. Tonatiuh, el sol. Tonacatecutli, el sustento. Tonalamatl, la cuenta de los días. Tonatzin, nuestra madre querida. Tona es energía. Esta es la parte material del mundo, cognitiva, racional, masculina, y esta es la parte femenina, intuitiva, abstracta. Por eso, compañeros, lamento decirles que las mujeres son superiores a nosotros. Eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Porque las mujeres van de lo general a lo particular en un instante, y nosotros científica y racionalmente vamos de lo particular a lo universal, y cuando nosotros vamos, las mujeres ya regresaron. Así, la intuición, ¿no? Entonces, por eso el concepto de Toltecayotl es el arte de vivir en equilibrio, y cómo lo van a representar todos los pueblos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego con esta cruz. Esta cruz aquí le llamamos Quincunce o cruz de Quetzalcóatl, pero en Sudamérica le llaman la cruz chacana, y es el símbolo de la cultura andina, ¿no? La chacana. Ahora, eso nos permite decirles que somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Claro. No somos dos, como dice la academia. En el periodo posclásico, los pueblos de todo lo que hoy es Oaxaca venían y hacían sus entierros aquí. Entonces, esto que ven son tumbas que fueron construidas en el periodo posclásico decadente, cuando esto eran ruinas. Ahí. Y además quiero decirles aquí entre nos que ni siquiera la descubrió Caso. La verdadera historia, jamás contada, es que la descubrió su mujer. Tendría que ser, ¿no? La descubrió María Lombardo, hermana de Lombardo Toledano. Órale. Pero ni siquiera la descubrió María Lombardo, la descubrió una vaca. Entonces, mientras los arqueólogos estaban trabajando en este lado, dicho sea de paso, son superiores a nosotros. Y María Lombardo andaba caminando, como ella no era mujer de la guerra, andaba caminando por este lado y vio que una vaca, que aquí se sembraba y se pastaba, vio que una vaca iba caminando y de repente hizo así, sumió una pata. Y le llamó la atención y se acercó a donde había sumido. La vaca metió la pata en la tumba, ¿no? Entonces quien descubrió la tumba realmente fue la vaca, quien se dio cuenta de eso. Pero tanto peca el que le agarró la pata a la vaca. Y en ese día, para su mala suerte de su poca gloria, el Lombardo, perdón, Caso estaba en la ciudad de Oaxaca haciendo trámites administrativos, que es lo que se lo pasan haciendo los funcionarios. Y ya llega después en la tarde y le avisan y entonces no mueve nada hasta que llega. Entonces sí, el que abre todo eso es Caso, ¿no? Primero les tendría que decir que todo esto es una creación humana y que es uno de los esfuerzos humanos más importantes. Yo sitúo a Monte Albán después de Teotihuacán, por su importancia, porque estamos en el vértice en el que se une el mundo olmeca con el mundo maya, con el altiplano central. Cuando descubrimos que los toltecas descubrieron que todo está constituido de pequeños filamentos con energía y conciencia propia, pequeños filamentos que millones de ellos forman un protón. Entonces, estos pequeños filamentos se organizan gracias a Omeyotl, que los une, un par de opuestos complementarios en cargas, que se forman protones, neutrones, electrones, átomos, moléculas, y se empieza a crear estas pequeñísimas partículas, filamentos, empiezan a organizarse en todo el universo y tienen, de manera natural, construyen toroides. Esa es la construcción energética del universo, el toroide. ¿Sí saben qué es el toroide? Ustedes saben que la Tierra
en el polo norte y en el polo sur salen cargas energéticas que protegen a la Tierra de los rayos cósmicos. La Tierra tiene un campo energético, ¿sí? Es un toroide, aquí hay una carga positiva y una carga negativa. El ser humano es un toroide que sale nuestra energía de la coronilla y da la vuelta. Nuestro cuerpo energético más o menos es el tamaño de nuestras manos y entra en el ano. Ese es nuestro... Y si se dan cuenta, una manzana es un toroide. Y si se dan cuenta, casi todo lo que desde un animalito, un ser humano, el planeta, todos son toroides. Y la otra cosa que descubrieron los viejos abuelos es que estos toroides se reproducen en fractales hacia lo grande y hacia lo pequeño de manera inconmensurable. Eso es el universo. Entonces, eso descubrieron ellos, y al descubrir que la Tierra es un ser vivo, que es un toroide con conciencia, igual que nosotros, es un ser vivo, no un ser humano, pero tiene conciencia la Tierra, se dieron cuenta que la Tierra tiene una familia, que es el Sol y el sistema solar, y que vive en una comunidad que es la galaxia. Y empezaron a darse cuenta de que hay una serie de medidas, de movimientos y de medidas exactos y perfectos de estos toroides. Entonces se dieron cuenta, fíjense nada más qué cosa tan maravillosa, que el calendario de 260 días, imagínense una rueda con ¿cómo se llama? Engrane, con un engrane. Engrana perfectamente en otro de 365 días. O sea, no son calendarios diferentes, sino engranan perfectamente. Y este de 365 engrana en el de 584, que es el calendario de Venus. Y este de 584 en el de 52 años, que es el atado de años. Y ese engrana perfectamente en el de 25.625 años. Para entender esto, descubrieron que el lenguaje del universo, de esas vibraciones, son las matemáticas. Qué maravilla. Y por eso inventaron el cero matemático. Tuvieron que inventar el cero matemático y por eso tuvieron que inventar el Nepohualcinsin. El Nepohualcinsin es una calculadora. Las matemáticas dejan de ser abstractas porque las mueves con las manos. Multiplicas, divides, haces raíz cuadrada. Es algo increíble. Son las matemáticas vigesimales de otra dimensión. Y entonces, metafóricamente, mientras Occidente a finales del siglo XVIII agarra un espejo y ve su rostro Occidente, extasiado descubre el universo. Se ve a sí mismo y crea el eurocentrismo. Y nuestros viejos abuelos, probablemente del año 2000 a.C., voltearon a ver la mecánica celeste y encontraron su sitio. O sea, vieron que en ese movimiento, que en esa medida, que en esa serie de toroides, que en esa ley cósmica de movimiento, de vibración, ellos ocupaban un sitio y encontraron su centro. Y a partir de ese centro, que había un macrocosmos y un microcosmos, crearon todo esto. Y entonces volteen y vean eso. Todos los sentimientos que nos da este espacio tienen que ver con el equilibrio. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esta visión que tenemos de esta superficie plana, esto es una maqueta de lo macro. Vean que esta superficie plana son los valles que rodean esta construcción. Y las montañas que rodean esta superficie son las pirámides que rodean esta superficie, son las montañas que rodean a este valle. Y eso que está en el centro es Monte Albán. Entonces encontramos el centro, ¿sí? Y cuando encontramos el centro, alzamos la vista y parece que podemos tocar lo de arriba. Y entonces el ser humano se conecta con lo de arriba y con lo de abajo. Y entonces el ser humano es el punto donde la tierra y el cielo se tocan. Esa es la grandeza de lo humano, es llegar a esa conciencia.
Bueno, entonces este es el milagro de estos sitios. Ahora, ¿para qué servían estos sitios? Bueno, estos sitios tenían que medir la mecánica celeste. En todos los Toyán en el Anáhuac, llamados zonas arqueológicas, encontramos lo que comúnmente se conoce como juego de pelota o tlaxco. El juego de pelota es una institución en nuestra historia ancestral porque tiene tres niveles: un nivel deportivo que se jugaba en las escuelas como el Telpochcali y el Calmecac, un nivel religioso que se jugaba en los templos de manera simbólica. Estos sitios eran utilizados para, en base a, podemos leer en el Popol Vuh, la historia de los dos hermanos que bajan al Mictlán a jugar con el señor de la muerte, Mictlantecutli, un juego de pelota de vida o muerte. Es una cuestión ritual religiosa que se significaba en los lugares donde estaban estos templos, pero ya en lo que conocemos como zonas arqueológicas, los llamados tlaxcos no eran utilizados para jugar a la pelota. Sería ridículo pensar que nuestros viejos abuelos iban a traer, para el caso de Monte Albán, piedras de 14 kilómetros de distancia, subir las 400 metros de altura, para hacerse una canchita y echarse una cascarita entre rato y rato. No, desde luego que no fue así. Lo que pasa es que hay una visión colonizada de nuestra sabiduría, de nuestra civilización. El ingeniero Montes de Oca, un ingeniero del Politécnico, tiene una serie de estudios muy serios sobre los tlaxcos, y él demuestra científicamente que estos lugares eran observatorios astronómicos con los cuales se podía hacer medidas del movimiento del Sol, de la Luna y de los planetas. ¿Cómo se lograba esto? Bueno, de hecho la base del pasajuego, de la cancha, es una maqueta, por decirlo así, de la Vía Láctea, y por eso es alargada. Pero podemos llegar a la conclusión de que estos juegos pudieron, estos espacios no fueron juegos porque el mismo ingeniero dice: si hubieran sido juegos de pelota, la pelota es de caucho, pesa 900 gramos, durante 1300 años de estar jugando ahí a la pelota, debieron haber quedado las marcas de estos golpes de la pelota, y desde luego no existe testimonio, marca en la piedra del golpeteo de las pelotas, de modo que debemos de entender que lugares como Monte Albán, que tiene varios juegos de pelota, y en el Cerro de Atzompa está el segundo más grande del Anáhuac, eran lugares para medir la mecánica celeste, es decir, el movimiento de los astros, y permitir tener por siglos observaciones que eran transmitidas, y lo que finalmente permitió tener el calendario lunar de 260 días, el solar de 365 días y cuarto, el calendario de Venus de 584 días, el calendario de las Pléyades de 52 años, y desde luego el conocido como la cuenta larga de 25.625 años, que cada uno de ellos se engarzaba en el otro, lo cual pues es un avance asombroso, y lo que nos permite entender por qué pues tuvieron el cero matemático y la computadora
la calculadora más antigua de la humanidad, que es el Nepohualcinsin. Entonces los juegos de pelota en los Tlaxco, en las zonas arqueológicas, no eran para hacer ejercicio físico, eran para medir el movimiento de los astros. Si uno ve el Tlactipac, que es la Tierra, uno logra establecer cuándo es el equinoccio, ¿no? Y entonces tenemos una línea en el horizonte y tenemos una línea que baja en perpendicular y forma un ángulo recto en el equinoccio. Salud. Los viejos abuelos descubrieron, y eso se les da el nombre de las estrellas y todo, 3 estrellas. Los viejos abuelos descubrieron 3 estrellas que tienen este punto, de las cuales se hace un ángulo de 18 grados. Entonces tomaron esa medida cósmica de 18 grados y se dieron cuenta que en el horizonte, bajando el equinoccio, cabía 5 veces esos 18 grados y otras 5 veces de este lado, pero también para abajo, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que cabían 20 veces, 18 por 20, 360. Pero vean ustedes que esto es los 20 días del calendario. Entonces empezamos a darnos cuenta que 18 meses de 20 días. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo ellos van estructurando toda esta mecánica en matemáticas a partir de la observación. Pero ¿cómo lograron hacer esa observación? Bueno, el ingeniero dice que había llamadas zonas arqueológicas desde la Tierra del Fuego hasta Canadá, que durante siglos, todos los días, hacían registros astronómicos. Y además lo más interesante, no solamente que hacían el registro, sino que lo sistematizaban, lo registraban y lo compartían, lo transmitían. Entonces, gracias a esta observación permanente, cotidiana, durante siglos, se logró hacer los calendarios. La gran creación humana, si hay una gran creación más allá del maíz, es el calendario. Ustedes saben que el calendario con el que hoy vive la humanidad es el nuestro. Los españoles, los europeos llegaron con el calendario juliano de 365 días. Cerrados. Por 11 días o así. Porque... No, cerrados. Pero no sabían que el año es de 365.25.20. La NASA, así decían los viejos abuelos, la NASA dice que se equivocaron, que es .2522. Entonces, ese cuarto de día, cada 4 años hacía que se desfasara un día. Y en muchos años fueron años que se perdieron. Cuando los clamatinines les explican eso a los misioneros, ellos van al Vaticano, lo explican al Papa Gregorio, y él hace la corrección del juliano al gregoriano, que es en el que hoy vive la humanidad. Es que estos puntos hay que reflexionarlos profundamente. Entender que nuestra gente llegó a conocer estas pequeñas partículas, estos filamentos, y entender que estamos hechos de toroides, y entender que esos toroides son fractales, y que los planetas son fractales, y que es más fácil medir el movimiento de los grandes fractales, y que lo que es arriba es abajo. No sé si han estado en Yerbelagua. Bueno, o sea, Yerbelagua son espejos de agua, no son alberquitas, son observatorios astronómicos. Wow, claro, porque es más fácil ver las estrellas así que así. Entonces imagínense llegar a la conclusión de que la Tierra gira en 365.2522 y que la Tierra gira en torno al centro del universo en 25.625 años. Eso es gracias a esto.
que trabajar para el futuro, ni personal ni de nuestros hijos, sino probablemente de los hijos de nuestros hijos. O sea, verlo sin miedo y sin ambición a un futuro en el que no estamos nosotros materialmente, ¿no? Entonces es trabajar por el espíritu, trabajar por la grandeza humana, por la esperanza humana, ¿no? Y el futuro se construye con lo mejor del pasado. Entonces tenemos que tocar lo del pasado para con eso construir el futuro, porque ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer. Claro. El problema de este país es la ignorancia. Y la peor ignorancia es la ignorancia de nosotros mismos. Porque ignorante no es aquel que no sabe, porque todos no sabemos muchas cosas. Ignorante es aquel que no sabe lo esencial. Y esto es lo esencial. Para nuestros antepasados, la muerte es vida. Y la vida es muerte. No podemos tener conciencia de la vida si no tenemos conciencia de la muerte. Don Juan Matos, un tolteca, le dice a Carlos Castaneda que cuando sientas que todo se te cae encima, que todo se derrumba, que todo te sale mal, dice, voltea a tu izquierda y pregúntale a la muerte si todo esto es cierto. Dice, y verás que la muerte te dirá, nada de eso es cierto, todavía no te he tocado. O sea, los toltecas dicen que la muerte está a nuestra izquierda y que está esperando el momento y cuando nos toca, hasta ahí pintó nuestra raya. Entonces, en los rumbos cardinales, el norte es la muerte. Entonces, si nosotros, fíjense qué colonizados estamos, nos orientamos hacia el oriente, pero luego cambiamos, decimos, ya me orienté, el norte está acá, ¿no? Y como dice Mafalda, ¿por qué estamos de cabeza, no? O sea, ¿quién dice que los argentinos o los uruguayos están de cabeza? Esa es una cuestión ideológica, como el norte arriba, el norte abajo, el sur abajo. Entonces, si nos vemos al oriente, que es el nacimiento de la vida, y el sol es el guerrero por excelencia, metafóricamente, porque él sale todos los días a la hora precisa, en el momento justo, y lucha contra la inercia de la materia, y es acompañado por los guerreros de la muerte florecida hasta el cenit, y ahí es entregado a las guerreras de la muerte florecida que lo van a acompañar al sol, a su reunión que tiene, a su batalla que tiene al inframundo, porque se va a meter por abajo de la tierra y va a luchar contra los seres de la noche, contra la materia, la va a vencer y va a salir cumpliendo con su función. Y entonces decían los toltecas, ¿por qué si el sol trabaja todos los días y cumple con su responsabilidad, por qué tú no lo vas a hacer todos los días? Claro. Entonces el sol, el inicio de la vida, es el oriente, y la muerte está a la izquierda, exacto. Entonces, para nuestra cultura, la izquierda es la muerte, o el norte es la muerte. Entonces, una pregunta que no se hace la gente cuando sube aquí, que ustedes no se la han hecho, es ¿cuál era la entrada de Dani Betche? Porque desde una casa, un templo, hay que saber por dónde se entra, ¿no? Bueno, pues la entrada a Dani Betche está en el sur oriente, y es una entrada discretita, como es casi un vano, la misma, ¿no? Idea del vano. Y van a entrar y van a trabajar esta primera parte, estos primeros conocimientos, y metafóricamente, así lo digo en mi novela, cuando han tenido los conocimientos suficientes que les van a dar estos grupos de energía que representa cada pirámide, van a subir en una ceremonia y van a subir por estas escaleras del otro lado y van a cruzar metafóricamente un portal, que estas columnas eran muy altas y tenían un techo, una techumbre, era una metáfora, ¿no? Entonces ustedes entraban a otra realidad. Fíjense que desde allá abajo no se ve esto, ¿no? O sea que el conocimiento no te permite darte cuenta de esto. Entonces cuando tú subes esas escaleras y trabajas esto, desde allá abajo no se ve esto.
Todavía desde allá abajo no se ve esto. Y vean cómo otra vez se repite el quincunce de allá, se repite otra vez acá. 1, 2, 3, 4, su centro unificador. Pero ustedes van avanzando en el conocimiento de qué, de la muerte, ¿no? Y entonces cruzan y entran a los misterios de la muerte y entran a este sitio, que otra vez un quincunce, vean 1, 2, 3, 4 y su centro, y pasan y entran otra vez, van entrando por una serie de quincunces hasta llegar a la parte nororiente, muerte-vida, nororiente, muerte-vida. Y el lugar más elevado, metafóricamente, es la pirámide nororiente, que es por donde ustedes se iban a la otra realidad. Ahora, ¿qué es lo que hacían los toltecas? Saltaban a un precipicio y en el momento de ir cayendo tenían la capacidad de transformar sus átomos en otra forma de energía, y entonces subían y bajaban como bolas de fuego y luego se reestructuraban. El que no lograba hacer eso no había examen B, hasta ahí llegaba. Claro, era toma única, examen único. Pero fíjense una cosa, todavía hoy en día dicen que en ciertas partes de lugares alejados, montañosos, una vez al año se ven las brujas, es la voz popular. Bolas de fuego que suben y bajan en los cerros. Y hasta nuestros días existe en la voz popular que hay personas en las comunidades que se transforman en animales. Nahualismo. El nahualismo. Entonces, estas dos dicen que cuando el río suena, algo lleva. Entonces, una de las cosas importantes es que nos han hecho pensar que nada de esto existe, que ya todo pasó, que este pasado ya pasó, que nosotros somos modernos, mexicanos. Además son fumadas de mota que nos metemos y que lo creemos. Pero los toltecas existen ayer como hoy. Y hay una parte en la obra de Carlos Castaneda donde don Juan, el hombre de conocimiento yaqui, le dice así con redoble de tambor a Castaneda, te voy a decir algo muy importante. Le dice, yo soy un tolteca. Y el baboso de Castaneda le dice, oiga, pues yo sabía que a los toltecas se los habían cepillado los españoles. Y se ríe don Juan, dice, bueno, mira, los españoles destruyeron todo lo que vieron y tocaron de este mundo, pero hay cosas que jamás vieron y aquí están. Y yo soy uno de ellos. Entonces, los toltecas vivitos y coleando hasta ahorita. Que tienen la libertad ilimitada de ser un desconocido, esa es otra cosa. Esa ¿sí? Es la gran libertad. De ser un desconocido, ¿no? Y el día que un tolteca se descubre, lo hacemos pomada. Y verbo y gracia, ahí está María Sabina. La hicieron pomada, ¿no? Y era una mujer de conocimiento, pero la destruyeron como ser humano. La utilizaron, su propia gente. Entonces, la Toltecayot sigue viva. Que nosotros no tengamos conciencia de los toltecas es otra cosa. Que nosotros no nos damos cuenta que lo que nos hace ser lo que somos es la Toltecayot, ese es nuestro problema. Y les voy a decir esto con todo respeto, no es peyorativo, pero no es que ustedes lo piensen, pero en la condición social en la que vivimos, los indígenas son el último peldaño de nuestra sociedad. Ignorantes, flojos, tontos, todo lo que ustedes quieran, todos los epítetos. Y nosotros, y los criollos y los gachupines, que somos tan listillos y tenemos todo, durante 500 años los hemos querido exterminar, literalmente exterminar. ¿Qué tiene esa gente que ha sobrevivido a su muerte histórica? Toltecayot. Ellos viven como toltecas. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo hacen racionalmente, culturalmente, ¿no? Su cultura. Pero eso en el fondo de nuestros adentros, esto que hablábamos de la esencia de nuestra identidad mezclada, eso está vivo. Eso es lo que nos hace ser quienes somos. El problema es que no sabemos quiénes somos. Y por eso decía que la peor ignorancia es la ignorancia de nosotros mismos. Nosotros tenemos una patria muy canija, muy díscola,
que nació en 1821. Y en la formación de la nación también los indígenas van para afuera. Por eso es una patria muy canija, creada por gachupines y criollos, después de que se pelearon 11 años y que pactaron y crearon su país de ellos y para ellos, con una ideología criolla, exacto, pero que han excluido a todos los hijos de la náhuac, de ese proyecto, y también se han excluido entre ellos, que esa es su bronca. Pero acuérdense que tenemos una matria. La patria es el lugar de nuestros padres, pero la matria es el lugar de nuestra cultura. Y es nuestra cultura madre. Y esa cultura madre siempre nos ha abierto los brazos y nos está esperando a que volteemos y a que nos acerquemos hacia ella, ¿no? Entonces, la Toltecayo, en su grado más elevado que era pues no era también para todos. Eso también hay que... ¿Y cuál es el problema de la obra, por ejemplo, de Carlos Castaneda? Que toneladas de gente se ha ido por la finta de volverse guerreros y hombres de conocimiento y esas babosadas. Y han caído en el New Age y en las drogas y en toda esa babosada. El problema está en que Castaneda descontextualizó las enseñanzas que Don Juan le dio de la civilización que las generó. Y por eso ahora está en Estados Unidos en manos de unos gentes que tienen los derechos reservados, etcétera, ¿no? Y ha quedado como de élites. Pero nosotros somos Toltecayo. Precisamente con Eric vamos a hacer, el proyecto siguiente es hacer un documental sobre Carlos Castaneda en Oaxaca, donde vamos a demostrar que la Toltecayo está aquí, que no es de Carlos Castaneda ni de Don Juan. Y este lugar era habitado por muy poca gente. No era una ciudad nunca... Grandes pensadores, digamos. Científicos. Fíjense, nunca ha habido agua en Monte Albán. Eso destruye toda posibilidad de que aquí hubiera sido un asentamiento humano, ¿no? Y el agua estaba en el río Atoyac, que no está donde hoy está, porque el río Atoyac pasaba justamente donde está la carretera y entraba a la ciudad de Oaxaca. Entonces, este era un lugar de élite. Claro que de aquí se tiraba línea, por decir de alguna manera. Por eso cuando estos maestros se fueron, pues entonces los que estaban gobernando allá abajo comenzaron la inercia de la materia, que es irnos para abajo, ¿no? Esta es la fase 3, la de su abandono, y van a ver que tiene exactamente el talud y tablero teotihuacano. Ustedes saben que por la UNESCO todas las reconstrucciones que se hacen de las zonas arqueológicas en todo el mundo tienen estas piedritas para explicarnos que es algo reconstruido. Y podemos ver que aquí, pues como se destruyó casi todo Monte Albán a esta altura, y que todo lo demás es reconstruido. Pero atrás nos hacen una cala los arqueólogos y nos permiten ver que es la fase 2 de este mismo edificio, y van a ver que ahí todo es original. Y cuando hicieron la cala, llegaron a Monte Albán 1, y eso es totalmente original, ¿no? Pero si ven en aquel extremo, está con estuco. Todo lo que vemos construido estaba estucado y pintado con una base especialmente roja de cobre, de la pintura pero que tiene cobre, que le da este color que resiste el sol. Casi todas las zonas arqueológicas tenían como base el rojo. Cinabrio, ¿no? El cinabrio. Y estaban estucadas y se han mantenido como hasta la fecha. Y luego aquí ustedes pueden ver en esta base hay un jaguar al que ya le saquearon, le robaron su cabeza. Pero es un jaguar, y por eso este lugar se llama la montaña del jaguar. Y en aquel extremo hay un jaguar, y vamos a ir ahorita a unas piedras donde están las figuras de los jaguares, que esto es importante metafóricamente, el jaguar. Esta es la estela más grande que hay en el Anáhuac, hasta ahorita descubierta. Claro, no está completa, pero para mí que esta es como la piedra fundacional de Monte Albán, y les voy a explicar por qué. Hay un oaxaqueño que hizo un estudio muy interesante, que reconstruyó esta piedra con una computadora y vio que este ángulo que tiene
lo proyectó hacia la bóveda celeste y resulta que apunta a la estrella del norte, a la estrella polar. Ajá. Ustedes saben que la estrella polar, entre comillas, no se mueve, Claro. porque como está en la bóveda, está arriba y la Tierra gira abajo de ella, pues se ve que se mueven las estrellas, pero una está en el centro. Esa es la estrella polar. Entonces este investigador se dio cuenta que esa línea apuntaba directamente a la estrella polar. Por luego entonces en su contraparte apunta hacia el sur. Y se dio cuenta que la línea va justamente a la mitad de este patio. Es un punto concéntrico de este patio. Entonces aquí ya se fijó el norte y el sur, astronómicamente. Y luego observaron al sol, que el sol sale por allá, ¿no? Entonces observaron que el sol un día al año sale aquí a la izquierda. Y dicen los campesinos, el sol camina, ¿no? Y va caminando hasta que el sol se va a salir justamente frente a mí, y ese es el equinoccio, cuando el sol está en el centro de su camino. Y luego el sol sigue caminando hasta que llega a una parte del lado derecho y dicen los campesinos, se regresa. Dicen, hoy es el día que se regresa el sol, porque regresa otra vez el sol y vuelve a pasar por el centro. El día que el sol sale en el equinoccio, entonces esta piedra va a marcar el norte y el sur. Tiene 3 dimensiones. Y se dieron cuenta que en el equinoccio el sol pasa exactamente aquí, o más bien pusieron ahí la piedra. Y entonces encontraron el oriente y el poniente. Entonces este es el centro fundacional. O sea, de aquí vamos a hacer toda la estructura para alinear todos los edificios en base a esta piedra que nos va a marcar en este ángulo el equinoccio, y en este ángulo nos va a marcar el norte y el sur, y el oriente y el poniente. Miren cómo estas piedras están reutilizadas, ¿sí? Vean cómo allá está reutilizada esta piedra, aquí hay un olmeca. Y esta es una cala que hacen los arqueólogos, que nos permiten ver, esto es cemento armado, lo abrieron para ver que aquí está la otra pirámide, y abajo de esa está otra pirámide. Y la cala que vamos a ver ahorita acá de este lado es lo que nos permite ver con más claridad lo que les estoy diciendo. Vean cómo tiene su labio bembón, su nariz ancha, su casco como un casco olmeca, y es un olmeca. Entonces podemos ver en la fase 2, ahí está otro olmeca, podemos ver que estas piedras las reutilizaron porque originalmente es de la fase 1. Y si nos metemos hasta adentro, vemos la fase 1, y vean que aquí no hay piedritas. Bueno, esto está reconstruido, aquí quitaron una de estas piedras. Entonces esto es una cala que hacen los arqueólogos para darnos cuenta de cómo son las 3 sucesivas construcciones. O sea, miren, aquí ya salió el sol, aquí está su cabeza, aquí están sus brazos, y aquí está su cuerpo. Entonces supuestamente dicen los arqueólogos que esto es que eran reyes conquistados y que por eso los ponían de cabeza. Una sombra cruzaba así perfectamente, se veía oscuro una parte y luminoso el otro. Se la envié a un amigo arqueastrónomo en la Ciudad de México y le dije que cómo veía que si estas caprichosas formas no eran como marcadores solares. Me dijo que muy probablemente que lo que habría que hacer era un estudio con una cámara fija durante todo el año para ver cómo se va y qué va apuntando en la bóveda celeste, ¿no?
Vean cómo aquí está el concepto del quincunce. ¿Lo alcanzan a ver? 1, 2, 3, 4. Vean, en todas partes está, por ejemplo, aquí aparentemente es una historia. Este es Monte Albán. Este es el hombre de conocimiento de Monte Albán, o uno de los hombres de conocimientos, porque aquí está su bastón de mando, ¿sí? Entonces vean que aquí nos habla de un personaje que, por ejemplo, este señor se llamaba 12 Jaguar, que él trabajó esto y caminó a este lugar más pequeño que podríamos decir a lo mejor fue San José del Mogote o otro lugar de conocimiento, porque es un lugar de conocimiento donde hay un personaje. Fíjense cómo hay un personaje. Entonces los códices son recursos mnemotécnicos, no son libros, son recursos mnemotécnicos para aprender, recordar historias que ya aprendimos con antelación, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, no, es que este es el calendario maya. No, es el mismo calendario, nada más que al estilo maya. No, pues es que este es, por ejemplo, la historia que nos cuenta el Popol Vuh, es muy parecida de alguna manera con la historia de la leyenda de los 5 soles o la creación del 5.º sol. Nada más que va teniendo matices y va a través del tiempo y el espacio se van transformando. Miren, esta es la entrada a Monte Albán. Y inadvertida. Yéndose a la izquierda otra vez. No, bueno, pues. Claro, Entras a mano izquierda. Entras del oriente, perdón, del sur oriente. Y vas a hacer un recorrido y vas a salir metafóricamente al nororiente, en un recorrido de conocimiento. La vida es muerte y la muerte es vida. Y si uno tuviera conciencia de que hoy es el último día de nuestra cochina y apestosa existencia, no tendríamos tiempo para las estupideces en las que vivimos en nuestra cotidianidad. Si nosotros actuáramos con esa sabiduría de la muerte como consejera, por eso dicen los toltecas que les choca tratar con estúpidos inmortales que creen que tienen todo el tiempo para errar. ¿Sí? ¿Y cuándo lo va a hacer? Mañana, no, pues más adelante. No, este puede ser el último día. Y puede ser para mí la última vez que suba con amigos a Dani Beche. Estamos llegando al final de este recorrido que hemos hecho a la montaña sagrada del Jaguar. Un ascenso descolonizado al centro de nuestra cultura madre, la cultura del Sem Anáhuac. Como hemos dicho, nuestros viejos abuelos son la civilización que construyó más conjuntos de conocimiento llamados zonas arqueológicas que cualquier otra civilización en el planeta. Este esfuerzo es un esfuerzo que no solamente va en el plano material, porque para hacer Monte Albán se tuvo que cortar una terraza, hacer una terraza de una montaña, traer piedras de 14 kilómetros de distancia, subirlas 400 metros de altura y trabajarlas sin acero, sin bronce, sin hierro durante 1350 años. Este gran esfuerzo requirió un sistema alimentario, un sistema de salud, un sistema educativo y un sistema de organización que permitiera este trabajo durante 1350 años de generación en generación. Hay que reflexionar entonces por qué este esfuerzo, que no fue una fortaleza, ni fue un palacio, ni fue un sitio de adoración, sino un centro de investigación de la mecánica celeste, de las matemáticas y de lo que hoy llamamos física cuántica, es decir, concebir el mundo y el ser humano como energía. Y este es el punto en el nivel más alto de la Toltecayo, de la pirámide de desarrollo humano, que encontramos que después del sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de organización, sigue un sistema de la conciencia
sacra, es decir, la vida es sagrada, el ser humano es sagrado y todo lo que rodea al ser humano es un mundo sagrado. Esta conciencia sacra es el siguiente elemento para después venir el otro, la conciencia del ser histórico, es decir, tener conciencia de que nuestro existir está sustentado, apoyado en muchas generaciones que nos van a dar el conocimiento y la experticia de la vida para llegar finalmente al último, al más alto nivel de conocimiento, que es la conciencia del ser energético. Esta conciencia del ser energético es llegar a no solamente entender nuestro cuerpo físico y manejarlo, sino percibir nuestro cuerpo energético y poderlo manejar igual que el cuerpo físico, a tal punto que en un momento dado este cuerpo físico y este cuerpo energético puedan separarse y llegar a la totalidad de sí mismo. Es decir, los toltecas lograron a través de sus prácticas y sus conocimientos trascender su existencia a partir de su conciencia energética. Y bueno, esta es la visión descolonizada, una propuesta descolonizada de lo propio nuestro, de estos lugares y de nuestra civilización, que implica no solamente los toyanes, la toltecayo, los toltecas, sino este desafío de hacer consciente el pasado en el presente para poder definir un futuro que nosotros comprendemos que en las condiciones en que estamos, el futuro de nuestro país justamente es el conocimiento de nuestra historia ancestral, de nuestro pasado.